Estas son las noticias del día último minuto. Lo mínimo que podemos decir que se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados, que parece haberse apoderado completo de las élites estadounidenses. Bien, mis amigos, y comenzamos con las noticias de Venezuela hoy, los acontecimientos más importantes del momento, y seguimos con más información de las noticias de Colombia hoy y más noticias internacionales. Algunos analistas en conflicto han dicho que el futuro de Nicolás Maduro será en una cárcel en Florida. El destino de él ya está escrito. Presten mucha atención a todo esto porque resulta que por un análisis se ha confirmado que en el mejor de los casos Nicolás Maduro caería en la cárcel. Los pronósticos así lo han indicado durante toda la historia. Una imagen de la DEA llegando a llevarse a Nicolás Maduro en un avión militar luego de ser capturado en el país de Venezuela. Señores, así va a ser vista. Ahí lo vamos a ver rendido y entregándose. Ese es el destino del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, al igual que le ha sucedido al dictador Manuel Antonio Noriega. Las similitudes son impresionantes y se puede estar anticipando lo que va a ser el país estadounidense. Entonces Nicolás Maduro va a utilizar aún las órdenes dadas por el régimen cubano, buscar un diálogo, y el país estadounidense ha dicho que no va a caer en diálogos porque ya no creen en este señor Nicolás, no van a dialogar nada con este y solo están esperando una acción de Nicolás que estaría indicando que él realmente está dispuesto a salir de Venezuela con tal de que no sea perseguido, una promesa que le había dado a la anterior administración del expresidente Michel Dong en su momento como una alternativa para su salida, irse de Venezuela y no ser perseguido. Pero ahora la administración de Mr. Joe no acepta nada con este señor, no acepta ningún término para Nicolás Maduro. El peligroso plan de Nicolás Maduro es intentar engañar al país norteamericano con diálogos, alargar la posibilidad, algo que ya lo tienen detectado y desde la inteligencia del país estadounidense. Es por eso que si Nicolás Maduro realiza alguna acción en los próximos días que estaría indicando que va a rendirse, su destino será la cárcel, señores, así como lo están escuchando. Las leyes internacionales permiten que el país estadounidense entre a territorio venezolano a capturar e incluso a neutralizar al dictador en el Palacio de Miraflores, y eso es lo que va a suceder. Algunos expertos en conflicto estarían señalando que Nicolás Maduro, como los otros dictadores, no van a pactar una salida, se van a mantener en el poder. Por más que pueda, ninguno de los dictadores han hecho ningún trato con el país estadounidense, todos después se han arrepentido. Noriega estuvo a punto de aceptar uno, pero el dictador de Panamá también lo usó como un ardio para extender su poder. Nicolás Maduro se comporta igual y se puede ver casi las mismas actuaciones, señores, así que es casi un hecho de que estos dictadores no salgan a las buenas, señor, siempre ha sido a las malas. El régimen de Nicolás Maduro siempre que se siente presionado engaña con el amago de querer dialogar. Una de las lecciones cubanas que la dictadura dirigida por Maduro es amagar con querer dialogar, pero Nicolás Maduro ya se ha burlado de Dominicana, de Noruega, del país estadounidense, de Bruselas y de muchos líderes mundiales. El tiempo de dialogar ya no existe con este señor. Si él intenta o prosigue con ese plan, va a ser intervenido de manera militar para darle una señal al mundo de que los dictadores no pueden burlarse del mundo ni del pueblo y que hay responsabilidades que deben asumir. Recordemos también que Nicolás Maduro ni siquiera es considerado como un gobernante, está en las listas de los más buscados con recompensas a cargo de la DEA y órdenes de captura, y serán activadas en las próximas semanas desde la Corte Penal Internacional. También recordemos que esa es otra forma de presión para el régimen, mientras que por otra parte Nicolás Maduro ha traído a los cubanos expertos en brindar asesoría para poder desarticular a la oposición y convencer a los militares de bajos mandos de la FARC que sí deben defender la soberanía, mientras que también se dedican estos cubanos a desprestigiar y amenazarlos o a chantajear a los líderes de la oposición. Estos grupos que ordenan a Nicolás Maduro quizás en una intervención pueden salvarse y pueden salvarse de la prisión, pero Maduro será el que entra a una prisión estadounidense, tal y como le sucedió a Manuel Antonio Noriega, porque el régimen cubano no lo va a dejar negociar y al final será como un tonto útil para el régimen cubano, que simplemente serán movidos para otra región o para otro lugar y podrán permanecer en el anonimato. Señores, estas son las noticias de Venezuela hoy, lo que está ocurriendo en estos momentos en el país caribeño. Continuamos con más noticias. La noticia del momento. Otra información importante del país de Venezuela. Presten mucha atención a esta noticia. Resulta que el país estadounidense ha recibido información que los obliga a tener que actuar en contra de Nicolás. El posible envío de misiles del Medio Oriente a Venezuela es el principal hecho de seguridad nacional que están abordando los cuerpos de inteligencia del país norteamericano en estos momentos. No van a permitir que esto ocurra. Esto lo ha dejado bien claro el enviado especial de la Casa Blanca para el Medio Oriente y Venezuela, donde también aseguró que hoy el país norteamericano no va a cambiar su posición sobre Venezuela y que lo único que van a negociar con el señor del régimen de Nicolás es su salida. Nicolás Maduro denuncia las sanciones de Estados Unidos contra su país.
El presidente de Venezuela criticó el miércoles las medidas de presión que Washington ha impuesto contra su gobierno durante su discurso transmitido de manera virtual en la Asamblea General de la ONU. Pero ahora este señor ha dado un paso más. Se lo vamos a decir de esta forma. No estamos cambiando la posición que tenemos, al contrario, hemos hecho unas medidas de cambiar la posición, pero de una forma ofensiva, de una forma de atacar el problema antes de que se vuelva esto, la verdad, un mayor problema. No va a haber grandes cambios en todo esto. Están listos para negociar con Nicolás, pero su salida. Así lo ha dejado bien clarito Mr. Hossa. Lo mínimo que podemos decir es que se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados, que parece haberse apoderado completo de las élites estadounidenses. Es por ello que la República Bolivariana de Venezuela reitera la necesidad de reivindicar los principios de respeto a la soberanía. Maduro señaló que Estados Unidos viola la Carta de Naciones Unidas con sus paquetes de sanciones económicas que mantiene también contra aliados de Venezuela. Y lo que sucede con todo esto es que el señor Nicolás continúa con la cercanía con los del Medio Oriente. Han determinado que quieren comprar misiles de medio alcance que podrían estar llegando rápidamente al país estadounidense si son puestos en Venezuela. Entonces comienza a opacarse cualquier otro asunto y la administración de Mr. Hossa podría estar en ese momento realizando una acción para cumplir con la promesa de que el país de Venezuela sea libre, y esto sería una posibilidad real, algo que Nicolás debería estar pensando y que puede estar pensando todavía. Es necesario que los países defensores de la paz se activen y hagan entender al gobierno de Estados Unidos que en medio de una pandemia mundial nadie entiende ni se explica que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, del bloqueo contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela. El gobierno lidera una campaña internacional contra Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce por considerarla fraudulenta. La Casa Blanca acusa al mandatario chavista de corrupción, narcotráfico, graves abusos de los derechos humanos y lo responsabiliza de la grave crisis económica que enfrenta el país encaminado a su 7º año en recesión. Pero quizás lo que están haciendo es aprovechar este momento que hay como una especie de ventana justamente para el envío de estas armas, porque el país estadounidense está ahorita en otra cosa, está ahora mismo en otro cuento, pero en cualquier momento Mr. Joe podría enviar gente y realizar una última acción militar contra Venezuela, y el Congreso lo va a apoyar, sobre todo si se trata de seguridad nacional, señores. Eso es inaceptable y vamos a actuar si es necesario para evitarlo. Eso no puede seguir así, ha dicho Mr. Hossa. Nicolás ha cogido un aire mientras que estaba sucediendo todo esto que está pasando en el país estadounidense, que está la crisis de la salud junto a los del Medio Oriente. Han estado realizando en voz baja muchos movimientos, mientras que Mr. Hossa podría estar actuando en contra del régimen de Nicolás en cualquier momento, y puede que ya él tenga todo esto pronosticado en realizar una intervención o extradición al señor Nicolás. Señores, ¿será que esto llegará a suceder en cualquier momento? ¿Ustedes qué piensan, mis amigos? Déjenme su comentario de lo que piensan de toda esta información. Noticia en desarrollo de último minuto. La tensa entrevista del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En conclusiones, el expresidente estaría defendiendo a las Fuerzas Armadas en medio de todas estas protestas. ¿Cómo va a estar de acuerdo con eso? Mire, pues anoche tuve una reunión muy importante por plataforma con directivos de Twitter. Además envié un mensaje a Twitter a través de su propia red. Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. En medio del caos que está viviendo el país de Colombia por las protestas destacadas por la propuesta de la reforma tributaria del gobierno y la tensión exacerbada por las denuncias de los abusos de la fuerza pública y la violencia en medio de los disturbios. Este país respeta totalmente la protesta social. En mis 8 años de presidente se respetó plenamente, pero no podemos permitir la violencia. Ahora, este país que tuvo un problema muy grande y que sigue teniendo de guerrillas, y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas institucionales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos. Hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali. Una de las voces que ha sido más aplaudida y al mismo tiempo también ha sido criticada es la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una tensa entrevista con CNN, quien desde el primer momento Uribe se posicionó en contra de la reforma tributaria, pero en apoyo de las fuerzas de seguridad del país colombiano. Ha dicho que los colombianos debemos ser un apoyo a nuestras Fuerzas Armadas.
porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país colombiano ha dicho que miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en la ciudad de Cali mientras investigaban protestas por un proyecto de ley de reforma tributaria, y ante eso, Uribe ha dicho que se estaría tratando de acusaciones injustas a nuestras Fuerzas Armadas. La tragedia de violencia en estos días ha sido enorme en Colombia. Entonces, una cosa es la reforma tributaria, la protesta, otra cosa es la violencia. A la protesta, respeto; a la violencia, autoridad. Estás viendo Noticias de Última Hora. Sí, la comunidad internacional, Amnistía Internacional, el representante demócrata Jim McGovern, la Unión Europea, la propia OEA, han traído esto a la mesa, le han exigido al Estado colombiano que tome acción. Y usted no presenta ninguna contundencia sentenciando esto. Mire. Noticias internacionales de hoy. Mire, Fernando, usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha. No. Yo le invito a reclamarle y a preguntarle por qué no es igual de contundente. No, presidente Uribe, no se confunda. Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas del país colombiano, ha dicho Uribe, quien además aseguró que el policía también debe ser protegido por los derechos humanos. Los familiares del policía perecido sienten el mismo dolor que los familiares del civil también perecido. No estamos pidiendo que les disparen a los manifestantes, nunca. Acá lo que estamos pidiendo es que respeten a la policía y no se les niegue el derecho a defender su integridad. Yo le pregunto, ¿por qué no es así de contundente? Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy la representante de Naciones Unidas en Colombia hizo unas acusaciones totalmente injustas, a nuestras Fuerzas Armadas. Uribe también se molestó al ser preguntado sobre el sentimiento de ofensa de un grupo de colombianos ante la retórica del expresidente, debido a la estigmatización de una protesta legítima y el uso de la fuerza letal contra los manifestantes. Continuamos con más del desarrollo de toda esta información. El fiscal general de la Nación dijo hoy en Cali que está investigando cualquier abuso de las Fuerzas Armadas y que impondrá las más drásticas sanciones. Esto está publicado en mis redes, el comunicado del fiscal en las redes del partido. Pero hay mucha injusticia. El líder del Partido Centro Democrático también defendió al gobierno del presidente Iván Duque, quien es considerado su pupilo y cuya victoria electoral en el 2018 fue posible debido al impulso de Uribe. El gobierno del presidente Duque está enfrentando todas estas dificultades, lo hace con una gran contextura democrática, ha dejado claro a CNN Álvaro Uribe. Mire, se habla de 19 asesinatos. Durante estos días ha habido allá 7 y la Fiscalía todavía no ha determinado si tienen que ver con estos hechos o no tienen que ver con estos hechos, Fernando. Hay otro problema muy grave. Mire, la policía colombiana está bastante desarmada. No pueden utilizar armas letales. Y hemos encontrado una situación. Estas son las noticias de lo que está pasando en el país de Colombia. Continuamos con más información del momento. Muy delicada, que salen a asesinar a los policías. Inclusive queman los sitios donde los policías se refugian. Yo les ruego, desde la comunidad internacional, hay que mirar esto con más objetividad. Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Seguimos con más de las noticias del país colombiano, porque en estos momentos el mundo está al pendiente de lo que está pasando en el país colombiano con todo esto de las protestas con respecto de que el pueblo no acepta la reforma tributaria y además quieren que su gobernante se vaya del poder, señores. Así como lo están escuchando, bien, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Si te ha gustado toda la información, déjanos tus comentarios y comparte el video con tus amigos en las redes sociales. Activa la campanita de notificación y dale like y suscríbete al canal. Gracias y chao.